Bueno, buenas tardes nuevamente. La semana pasada, hermano, tuvimos un buen tiempo de preguntas y respuestas y esta semana queremos también continuar con este aspecto de preguntas y respuestas. Last week, Gil, we had an interesting Q&A with the point of sola escritura. So we're going to try to answer some questions concerning the sola gracia de Dios in salvation. Para aquellos que no conocen, Gil es uno de los elders, uno de los pastores de aquí de Berean Community Church, y para nosotros es de mucha alegría el que puede estar con nosotros en esta tarde. Yo voy a tener algunas preguntas, mis hermanos, pero yo sé que en el transcurso de la predicación a lo mejor surgieron preguntas en su mente. Yo le voy a pedir que usted en un momento dado las comparta. No le dé miedo, hermanos. No hay preguntas tontas. Hay preguntas, hermanos, que pueden tal vez sonar tontas o simples para usted, pero no son, hermanos. Trataremos de contestarle, ¿verdad?, a la luz de la palabra de Dios. Pero quiero que nos mantengamos, hermanos, en el tema, ¿verdad? Como le dije la semana pasada, no vamos a hablar de el Apocalipsis ni ninguna de esas cosas, vamos a hablar de la sola gracia. So Gil, today we address the topic of sola gratia in salvation. And I have a series of questions that we want to address to try to help some of the people in the congregation understand this. Vamos a estar haciendo algunas preguntas relacionadas al tema de la sola gracia, que fue el tema que cubrimos. Y estas preguntas, hermanos, están relacionadas de una manera u otra en este aspecto. So the first question is, I'm going to say it in English and then I'm going to say it in Spanish. Why is the doctrine of total depravity so important to be able to understand the grace of God in salvation? La pregunta en español es la siguiente. ¿Por qué es tan importante entender la doctrina de la depravación total del hombre para poder entender la gracia de Dios en la salvación? That's a good question, Jorge. First thing you have to understand with regards to total depravity. Lo primero que tenemos que entender en relación a la doctrina de la depravación del hombre, the teaching of the scriptures is simple. La enseñanza de la Escritura en este tema es bastante sencilla. And it teaches that man, in and of ourselves, are helpless. Esta doctrina básicamente enseña de una manera clara y sencilla que el hombre está incapaz de poderse ayudar a sí mismo para la salvación. So the teaching of total depravity is that all our faculties are corrupted by sin. Así que la doctrina de la depravación total del hombre básicamente enseña de que todas nuestras facultades emocionales, espirituales, mentales, están totalmente incapacitadas a causa del pecado en nuestras vidas. And therefore, when it comes to the things of God, we don't respond to Him in the way that He would want us to. Por eso es que en el aspecto espiritual, bajo nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros por naturaleza no reaccionamos de una manera positiva en relación a las cosas con Dios. And so we don't want to have nothing to do with God at all. Por eso es que el ser humano, bajo esta enseñanza bíblica, el ser humano no quiere tener nada que ver con Dios. We love to feed on our own desires of the sin and flesh, and our worship to God, or our worship really is to ourselves and not to God. So left to ourselves, we couldn't save ourselves. Así que la realidad de esta naturaleza pecaminosa es que imposibilita el que nosotros tengamos realmente sentimientos o afectos hacia Dios, porque realmente nosotros no queremos complacer a Dios, nosotros queremos complacernos a nosotros mismos. And therefore, what makes the grace of God in salvation so magnificent y lo que hace de la gracia de Dios en la salvación algo tan magnífico is that He does for us what we can't do for ourselves. Es que básicamente Dios hace lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. And that's the key to understanding this magnificent teaching of the grace of God in salvation. Y esa es la clave, hermano, para nosotros poder entender la gracia de Dios en la salvación. Si nosotros no entendemos la verdadera condición pecaminosa del ser humano, no podemos entender claramente
la gracia de Dios en la salvación. So, I mean, I'm always thinking of Scripture, and Siempre estoy pensando en lo que la Escritura dice. the Scriptures teach in Romans 3:10 through, I think, 13, that Mhm. there's no one who seeks for God. There's Yeah, we Sure. covered that verse in the exposition. Excellent, yeah. Como dice Romanos capítulo 13, revela, hermano, cuál es el verdadero cuadro espiritual del hombre. Donde el hombre no busca a Dios, no es justo, no entiende, no está inclinado por naturaleza a las cosas relacionadas con Dios. No hay temor de Dios en su vida. And Jeremiah 17:9 says the heart is desperately sick. Who can understand it? Y en Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es totalmente corrupto. ¿Quién lo puede entender? Y es engañoso más que todas las cosas. Jeremiah 13, it says that the leper can't change his spots, nor the Ethiopian his skin color. En Jeremías capítulo 13 dice que de la misma manera que un leproso no se puede quitar su lepra por sí mismo, tampoco un etíope, una persona de color oscuro, no se puede cambiar el color de su piel de una manera natural. And therefore, because of our nature, our disposition, because we're Adam's descendants, we can't save ourselves, we can't change ourselves. God has to rescue us, God has to intervene. Basado en la realidad de que nosotros somos descendientes de la herencia corrupta de Adán, nosotros no tenemos la facultad, el hombre sin Cristo no tiene la facultad de salvarse a sí mismo. And really, that's, I mean, when it comes to the doctrine of salvation, the first thing you must understand is the human disposition. What is our problem? Así que para poder entender la gracia de Dios en la salvación, primero tenemos que entender cuál es la verdadera problemática que nosotros como seres humanos tenemos. And the doctrine of total depravity answers that. Y la doctrina de la depravación total o de la condición del hombre responde a esa pregunta. And then the solution, obviously, is the teaching of the grace of God in salvation. And that answers that gives the solution to our problem. Y la solución a esa problemática de la naturaleza pecaminosa del hombre es el mensaje, hermano, de la salvación por medio de la gracia de Dios. Es solamente la gracia de Dios la que puede resolver la problemática que tiene el hombre. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta ahí de lo que cubrimos ahora? ¿No? ¿Está todo claro? Everything is clear? Okay. How does the doctrine of election, we talked in the exposition a little bit about how the doctrine of election is related to the grace of God, but how does the doctrine of election show the grace of God towards sinful men? La pregunta es cómo la doctrina de la elección muestra la gracia de Dios hacia el hombre pecador, hacia el hombre que tiene una naturaleza corrupta. Cómo la doctrina de la elección muestra esa gracia de Dios hacia el hombre pecador. This is a good question, by the way, and I love the doctrine of election. Esto es una enseñanza que amo mucho lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina de la elección. It kind of comes or stems from the first question. Y es una pregunta que parte, ¿verdad?, de la primera pregunta que hicimos. So all mankind is sinful Y que de acuerdo a las Escrituras, todos los hombres son pecaminosos, because we're descendants of Adam. porque somos descendientes de Adán. Therefore, because of his sin, and therefore because of his sin, Ujú. the disobedience that he committed in Genesis chapter 2, therefore all of us who come forth from Adam have his nature. Así que de acuerdo a que nosotros somos descendientes de Adán y somos descendientes de la naturaleza caída de Adán, nosotros entonces podemos ver cómo nosotros también nos encontramos en esa misma condición. Romans 5 speaks of how because of his sin we've all been corrupted with that. We all take on that sin nature. De acuerdo a Romanos capítulo 5 nos muestra cómo nosotros al ser descendientes de Adán tenemos esa misma naturaleza corrupta. Now that's from the first human being, Adam, to the very last person with the exception of Christ. Y esto cubre, hermano, desde la primera persona, incluyendo desde Adán, hasta la última persona que nazca en el mundo, excluyendo a Cristo. So in eternity past, En la eternidad pasada, in the mind of God, en la mente de Dios, because only he can think in those absolute terms, porque solamente Dios tiene la capacidad de pensar en esas verdades absolutas, he sees all humankind
Él ve toda la raza humana. and all of us are condemned. Y de acuerdo a esa revelación, todos estamos condenados. And he knows that we can't save ourselves. Y Él sabe que no tenemos la capacidad para salvarnos a nosotros mismos. And so therefore, he decides to show mercy or grace on some and save some. Así que, de acuerdo a la doctrina de la elección bíblica, Dios, de entre todos los condenados, Él, por su soberanía, decide mostrar misericordia y gracia sobre algunos. If he didn't do that, none of us could be saved. None of us would be saved. La realidad de esto, hermano, es que si Dios no hace eso, ningún ser humano sería salvo. And this election isn't based off of anything you and I have done, we belong to. Y esta elección no depende, hermano, de nada en nosotros. No depende de ningún mérito personal, no depende de ninguna buena obra de nosotros, no depende en nada en nuestro interior. There's no conditions attached to it. No hay ninguna condición que condicione esta decisión. The Bible says that he set his affection and love upon us. La palabra de Dios dice, hermano, que Dios simplemente mostró su afecto y su amor para con nosotros. And the interesting part is that, again, it's not that he looked down the corridors of time and saw that you would believe, therefore he chose you. Y la realidad de esto, hermanos, es que no es que Dios simplemente, como dije en la predicación, miró a través del túnel del tiempo y vio si tú y yo íbamos a creer. Entonces, basado en esa creencia que Él vio de nosotros, entonces Él nos escoge para salvación. So this is God understanding that man in and of themselves can't save themselves, therefore he intervenes and saves some. Pero como Dios sabe, hermano, cuál es la verdadera condición del hombre, que es incapaz de salvarse a sí mismo, entonces Dios tiene que intervenir en la salvación de los pecadores. That's his favor. He's showing unmerited favor, favor that you and I don't deserve. He shows it to us. Esa es la manera, hermano, en que Dios muestra su gracia sobre pecadores, hermano, que nos hemos rebelado contra Él. La gracia, hermanos, es un favor inmerecido que recibimos de parte de Dios. The basis of your salvation is election. La base de tu salvación y de mi salvación, hermanos, es la elección de Dios. It's the whole reason why you're saved. Es la única razón por la cual nosotros somos salvos, hermanos. And the beautiful part is we're wretched sinners. We don't deserve it, but yet God in his love and grace set his affection upon us to save us. Y lo maravilloso de esto, hermanos, es que Dios, sabiendo nuestra condición, nuestra insuficiencia, nuestra rebeldía, nuestro pecado, Él, hermano, en su naturaleza, siendo un Dios amoroso, decidió revelarse a tu vida y a mi vida. And to echo Ephesians 1, it's to the praise of his glory. Y en Efesios, hermano, capítulo 1, habla de que la elección de Dios, hermano, al final del día es para su gloria, no es para la nuestra. ¿Alguna duda hasta ahí, hermano? Esto es un tema muy controversial. Esto es un tema muy controversial en este aspecto. Jimmy. Una pequeña inquietud. He has not like a question, but like a concern. Okay. Hay muchos contextos religiosos que en la actualidad pretenden separar o desligar la gracia de la elección. Yeah, there's a lot of context, religious context, that make a disconnection between the doctrine of election and the grace of God. O sea, Mhm. ¿a qué se debe? Why is that? Why is it that in some forms of religious context, I'm going to address it very clearly, in Arminianism, Right. okay? Para aquellos que no That's tal what I vez was thinking. entienden, en el contexto arminiano, hermano, que representa como el 70% de la creencia evangélica, son nuestros hermanos en Cristo, hermano, pero ¿por qué es que hay una desconexión entre la elección de Dios y la gracia de Dios? Why is there a disconnection between some groups that they're believers, they're Christians, but why do they reject the doctrine of election? That's a good question. Esa es una muy buena pregunta. And the reason for that is because it's just typical of our human nature. Es típico, la razón por la cual lo rechazan es porque es típico en la naturaleza humana. To want to believe that in and of ourselves we can somehow take part in our salvation. Es básicamente esa creencia de que nosotros queremos ser parte activa en nuestra salvación. No podemos concebir la idea de un Dios simplemente extendiendo su mano para salvar, sino que en la naturaleza del hombre está ese deseo siempre de querer ayudar a Dios. Without getting deeper, Sin querer ir muy profundo, either God is sovereign o Dios es soberano in salvation, en la salvación,
or man is sovereign. o el hombre es soberano. If man has one part in somehow saving himself, Si el hombre tiene la capacidad, aunque sea muy pequeña, de salvarse a sí mismo, then that somehow sits outside of God's sovereignty. de ese porcentaje pequeño se queda fuera de la soberanía de Dios. And therefore God is no longer sovereign. Y entonces significaría que ya Dios deja de ser soberano porque hay un %, que depende de la voluntad del hombre. That's a man-centered teaching. Eso es una enseñanza que es muy centrada en el hombre. And I'm going to give you one word the Bible uses to describe us before we're saved. Y yo te voy a dar una palabra que la Biblia utiliza para describir nuestra condición antes de ser salvos. It's dead. Es muerto. So if somehow you and I could go to the grave and just say, hey, dead person, raise yourself back to life. Si de alguna manera nosotros tuviéramos la capacidad de decirle al hombre muerto, o el hombre muerto pudiera decirse a sí mismo, levántate de entre los muertos, It'll never happen. eso nunca va a suceder. Have you ever taken part in your birth? De la misma manera que alguien no tiene el control para, de la misma manera que alguien no puede ser parte o promover su propio nacimiento, You didn't take part in your birth. nosotros no tuvimos nada que ver con nuestro nacimiento. So there are things that you just can't do in and of yourself. Hay ciertas cosas que el hombre no tiene la capacidad de hacer por sí mismo. It has to be outside. Tiene que ser una fuente externa que haga eso por el hombre. And this is what obviously has been a big debate, goes all the way back to the 4th century. Y esto ha sido un debate que, ¿verdad?, lleva desde el siglo IV With a guy named Pelagius. con un personaje llamado Pelagio. Yeah, so it's really man-centered, and the Bible really doesn't teach it. Es una enseñanza centrada básicamente en el hombre. But I should add to clarify Pero that yo quiero añadir algo para clarificar. after regeneration, Después de la regeneración, después del nuevo nacimiento, when it comes to conversion, lo que tiene que ver con la conversión, which is repentance and faith, lo que tiene que ver con el aspecto del arrepentimiento y la fe, they're almost synonymous. son sinónimos, están conectados uno con el otro. That is your responsibility. That is your real choice and will to put trust El in. arrepentimiento y la fe, esa sí es la responsabilidad que tiene el hombre al recibir la regeneración y la salvación por gracia de parte de Dios. Somos nosotros los que creemos y nos arrepentimos. Dios no es el que cree por nosotros y se arrepiente por nosotros. So the only way man can put saving faith, according to Ephesians 2:8-9, it's a gift, is by the work of the Holy Spirit regenerating the heart, John 3, and then you're able to place faith. Pero de la única manera que el hombre, basado en Efesios capítulo 2, puede creer y arrepentirse es porque primero hay una obra de gracia que Dios inicia en ese ser humano para que el hombre pueda responder. The Bible teaches of both and. La Biblia enseña ambas cosas paralelamente. So you'll see Jesus say you have to believe, Vemos a Cristo diciendo, tú tienes que creer, but then he'll say you can't do it. It has to be the work of pero a la God. misma vez Cristo dice, pero tú no puedes creer por tu propia iniciativa, tiene que ser Dios trayéndote a la And salvación. that's everywhere. Y eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Good Ok. question. ¿Una pregunta, hermano, relacionada a este tema? Una pregunta. Dante. Yo sé que todos una papa caliente. Okay, he's going to throw one of those hot ones, so let's be ready. And it might be something that it might be on everybody's mind, Okay. but, you That's know, no problem. okay? Sabemos que la salvación es por gracia, We understand that salvation is by grace, que es por la elección de Dios. and it's based on the election of God. ¿Por qué Dios decidió escoger a algunos y a otros? Mhm. Oh, that's a very, esa te la, No, that's te la not- respondo that's- rápido. He said, why is it that God chooses to save some and not save others? Yeah. That's, That's an easy one Yeah, for it me. is. I don't know. yeah, exactly. I would go to Romans 9 on that one. Teníamos que ir, ¿verdad? Lo que Romanos capítulo 9 dice. Eso es una pregunta, hermano, que escapa nuestro raciocinio. That's a question that surpasses our understanding. But I do know this. It is based on His perfect love and justice. Lo que sí le puedo decir es que la decisión de Dios de salvar a unos y a otros no está basada, hermano, en su perfecto amor y su perfecta justicia. Después de eso, yo no sé qué más puedo contestar. Lo que no puedo es negar la doctrina, ¿verdad?
what I can't do, even though I don't understand it fully, what I can't do is reject what Scripture That's really right. teaches about I it. totally agree, 100%. Okay. Yep. ¿Sería que la respuesta apropiada sería la soberanía de Dios soberano? It could be maybe a proper way to explain this is that it's just basically based on the sovereignty of God. Yeah, you leave it at that, yeah. Creo que es la mejor manera de dejarlo. Mira, uno de los problemas de este aspecto de la soberanía, one of the problems of sovereignty, especially in our context, uno de los problemas de este atributo de Dios de la soberanía es que no ha sido bien enseñado ni explicado, hermanos. This attribute of God has not been taught and really explained on a systematic way to a lot of our Christian communities. So, muchas de nuestras comunidades hispanas no entienden realmente este aspecto de la soberanía de Dios, hermano. And I'll give you an example. A lot of people in our community don't understand this, and I want to give an example. ¿Cuántas veces usted escucha a los inconversos decir, no te preocupes que Dios tiene el control? ¿Cuántas veces cuando están atravesando una situación en su vida? Como cristianos lo decimos, ¿verdad? Yo creo que realmente no creemos o no entendemos lo que eso significa, implica, hermano. El inconverso dice, tranquilo, Dios tiene todo el control. Ellos no realmente creen eso. Y lo entiendo. What I'm saying is that you hear unbelievers say, and sometimes even Christian, don't worry, God is in control. But they don't really understand, and they don't really, if they were able to understand that, they would not accept it. Okay? Right. They won't accept the implications of that. Por alguna razón, hermano, nosotros los mortales, los pecadores, creemos que Dios tiene el control de las cosas menos de la salvación de los hombres. Ahí nos bajamos del camión, hermano. A lot of our people believe that God is sovereign in everything in life except the salvation of man. That's like an area where no, God cannot save people by his own will. En ese aspecto, Dios es incapaz de salvar a los pecadores por su propia iniciativa. Él depende del libre albedrío de los hombres para salvar a los hombres, hermano. Cuando ya hemos visto que para lo único que el libre albedrío ha servido para los hombres es para hundirlos en el pecado. The only thing that free will has done for men is to sink them more in their own sin and their own transgressions. Right. That's right. Yep. Left for God. Yep. Totally agree. What is salvation? ¿Qué es la salvación? Porque esto es un término, hermano, que nosotros lo lanzamos así muy ligeramente, pero ¿qué es la salvación? ¿A qué nosotros nos referimos cuando hablamos de la salvación? What is salvation? Salvation is it means to be delivered. Significa ser libres, liberados, libertados. It means to be rescued. Significa ser rescatados. So salvation is, again, really the work of God. La salvación es básicamente la obra de Dios. I should say the sole work of God. The what? The sole work, the only work of God. La salvación es solamente la obra de Dios. There's a lot of terms that are synonymous with salvation. Hay otros términos que son sinónimos de la salvación. One of the best passages that I think of Uno de los mejores pasajes que yo puedo pensar para explicar esto is Colossians 1:13 and 14. es Colossians what? 1:13, 14. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. And it says, "For he rescued us from the domain of darkness." Y dice ahí en Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14 que Él nos rescató del reino de las tinieblas. And he transferred us to the kingdom of his Y Él beloved nos transfirió al reino de su amado Hijo. So there you see it's passive in the sense that God is the one doing it. En un aspecto es pasivo porque es Dios quien lo está haciendo. Right? So it's just that. Now the question is, what are you being saved from? Ahora, otra pregunta bien importante, ¿de qué estamos siendo salvos? A lot of people say it's sin and Satan, and that's true. Y hay personas que dicen, no, estamos siendo libres del pecado y de Satanás, y eso es verdad. But the Bible teaches that we're saved from the wrath of God. Pero la Biblia también enseña, hermano, que somos salvados de la ira de Dios. That's the condemnation that's upon all. John 3:36. Y esa es la condenación que todos los hombres se encuentran basado en Juan capítulo 3, versículo 36. Whoever believes in the Son has eternal life, and whoever rejects the Son. Todos aquellos que creen en su Hijo Jesucristo tienen vida eterna, todos aquellos que lo rechazan están en condenación. Y esta es la verdad del Evangelio, hermanos. Por eso es que todos esos intentos evangelísticos que se hacen por ahí con buenas intenciones,
no están llevando a cabo la gran comisión. There's a lot of evangelism intentions out there where they want to go out and preach the gospel and the Great Commission, but they forget to talk about those things. En muchos de los esfuerzos evangelísticos, hermano, se le presenta a un Dios que simplemente tienes problemas en tu vida, you got problems on your life, Christ wants to resolve it. Tienes problemas en tu vida, Cristo los quiere resolver. Estás triste, Cristo te quiere dar gozo. Are you sad? Christ wants to give you joy. And all of those things are true. Todas esas cosas son verdad, pero eso no salva al hombre, hermanos. Hay que dejarle saber al hombre la verdadera razón por la cual necesitan ser salvos. We have to let people know what are the true reasons why they need to be saved. Not just give them the results of salvation. No es solamente darle los resultados de la salvación, es dejarle saber el propósito de la salvación. Yeah, just to touch on that. So we're sinners, and because we sin, our sin obviously is offensive to the holiness of God. Nosotros somos pecadores y por causa de nuestro pecado es una ofensa a la santidad de Dios. And therefore God is just, and he has to punish sin. Y de acuerdo a la justicia de Dios, Dios debería castigar nuestro pecado. And therefore that's what he does to sinners. Y eso es lo que básicamente Dios hará, ¿verdad? A los pecadores que no confían en Cristo para salvación. Why does man-made religion rejects the notion of salvation by grace alone? ¿Por qué es que las religiones hechas por los hombres rechazan la noción de la salvación por medio de la gracia solamente? That's a good question again. The whole premise of, I gotta remember, the reason why they reject. La razón principal por la cual todas las religiones rechazan la gracia de Dios, la salvación de la gracia solamente por gracia. This doctrine where, God he initiates his grace upon us. En la salvación bíblica, Dios inicia a través de la gracia nuestra salvación. It goes back to what we talked about earlier. Man has to have some sort of work involved. La razón principal es porque en todas las religiones del mundo, hermanos, inclusive algunas dentro del mundo evangélico, el hombre tiene y siente la necesidad de aportar algo para su salvación. Man wants to be credited with the work. Los seres humanos quieren recibir crédito de su salvación, hermano. Quieren ser corredentores con Cristo. And Paul is clear when he says that no man can boast. Y el apóstol Pablo declara claramente, hermano, en Efesios capítulo 2, que el propósito de que la salvación es por gracia es para que ningún hombre se gloríe de su propia capacidad y habilidad. And if in any way, you reject this teaching, Y si de alguna manera nosotros rechazamos esta enseñanza bíblica, then you reject the work of Christ, the finished work of Christ on the cross. realmente al nosotros rechazar esto, estamos rechazando la obra de Cristo completa en la cruz para nuestra salvación. Because you're saying that you could have done that and saved yourselves. Porque realmente lo que estamos diciendo es que nosotros éramos entonces capaces de salvarnos a nosotros mismos y que el sacrificio de Cristo no es suficiente para salvarnos. So it's a diminishing of Así the que atonement. es una ofensa grande, hermano, porque está disminuyendo o poniendo en una categoría inferior la obra de Cristo para salvación. ¿Alguna pregunta del público, de la audiencia, los hermanos, relacionado a esto? Gaby. ¿Por qué si el hombre, con toda, como somos, pecaminosos y todo lo malo que somos, se nos hace la pregunta, si Dios elige a la persona, ¿por qué se nos sigue haciendo la pregunta, ¿aceptas a Cristo? Si la persona puede mentir. Okay, it's a very good question. She's saying that based on the fact that we have seen of the depravity of man and the real condition of a spiritual death that man is at, why is it that we keep asking men to come to God? We keep telling, in a lot of contexts, they use the word, you need to accept Right. Jesus. You need to accept the message of salvation. If based on the doctrine of election, we understand that God is the one doing the work of salvation, why is it that we call men, to believe in the message of the gospel?
That's a good question. Eso es una muy buena pregunta. And this is how I would answer Y it. esta es la manera en que entiendo que debe ser respondida. The Bible teaches both. La palabra de Dios enseña ambas cosas. The Bible teaches that man can't save himself La palabra de Dios enseña que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo, except God intervenes. a menos que Dios intervenga. But then he also teaches that we're to go and make disciples, proclaim the gospel. Pero también la palabra de Dios dice que nosotros como creyentes tenemos la obligación de ir y hacer discípulos de todas las personas en todas las naciones. Romans 10:14 says, how can they hear without a preacher? Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿y cómo irán si no hay quien les predique? Well, the preacher's role is to preach Christ. Así que la responsabilidad de nosotros en Cristo y del predicador es predicar el mensaje del Evangelio. Now Pero you have what's called, that's the general call. eso es lo que se conoce como el llamado general que se hace cuando se predique el Evangelio. So if there was 100 people in this auditorium Así que si aquí hubieran 100 personas en esta reunión and Pastor Jorge is preaching the gospel and telling them they must repent y yo estoy predicando el Evangelio y llamando a los hombres al because the arrepentimiento, gospel is a command, porque la predicación del Evangelio es un mandato a los hombres, and only 3 of them decide to be saved, y de esos 100 solamente 3 aceptan o responden con fe hacia ese mensaje, that means that the effectual call took place. eso es lo que se conoce como el llamado eficaz. Del llamado general llega entonces el llamado eficaz, donde los 100 hubo 3 que respondieron. ¿Por qué fue que respondieron? That's a secret work of God. Eso es un trabajo secreto de parte de Dios. So we don't know who God has chosen in Nos- that 100. Nosotros no sabemos cuando predicamos el Evangelio en esa multitud de los 100 quiénes Dios ha escogido para salvación, Only God knows. pero solamente Dios conoce. But the preacher's job is to give the command. to Pero la repent. responsabilidad del predicador es predicar el mensaje del Evangelio a toda la multitud que se encuentra en ese Now, lugar. when we say accept, Cuando nosotros hablamos del término aceptar, it sounds like we're still putting it on the control of the person. nosotros tenemos, a veces utilizamos esa palabra aceptar porque creemos que el hombre es el que tiene el control del aceptar, Which is true to some extent after conversion. lo cual es hasta cierto punto verdad, pero esto sucede después de la regeneración. That person can accept Christ when the regenerating work of the Holy Spirit has already taken place. Después de la obra de regeneración y nuevo nacimiento es que entonces tiene el hombre la capacidad para poder creer y arrepentirse. I want to show a passage. Yep. Quiero compartir un pasaje de la Escritura, hermano, que se encuentra en Hechos capítulo 13, versículo 48. Búsquelo un momento. There's a passage in Acts chapter 13, verse 48, Yeah, I know that one. That was a good one. where it explains a little bit of about that question. Este pasaje, Gaby, explica un poco la contestación a tu pregunta. Hechos capítulo 13, versículo 48. Vamos a leer desde el versículo 44 para entender el contexto. Hechos capítulo 13, versículo 44. Le voy a dar tiempo que todos lo tengan. El libro de los Hechos está después del Evangelio de Juan. ¿Lo tenemos? ¿Ok? Dice así la palabra del Señor, desde el versículo 44. Dice, el día siguiente, día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Vemos que hay un grupo escuchando la palabra, ¿verdad? Están escuchando a Pablo predicando. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Así que entre la multitud se levantó un grupo de judíos blasfemando e insultando al apóstol Pablo por lo que estaba predicando. ¿Okay? Así que el mensaje del Evangelio, hermano, es un mensaje hostil. La gente por naturaleza no es muy receptiva, hermano, al mensaje del Evangelio. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Pablo le está diciendo ahora a los judíos, mira, la predicación del mensaje del reino de Dios y del Evangelio vino primero a ustedes los judíos, pero como ustedes lo rechazaron, miren lo que sucede.
Leo de nuevo el versículo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y aquí viene el texto clave, Gabo. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Okay. El arminianismo diría y torcería este versículo, aunque no pueden, porque está ahí escrito, hermano. El arminianismo diría de la siguiente manera: y todos los que creyeron fueron ordenados a vida eterna. ¿Verdad que sí? Porque el arminianismo, hermano, pone primero el creer y luego la salvación. Sin embargo, hermano, la posición bíblica es todo lo contrario. El texto es muy claro. ¿Quiénes fueron los que creyeron? Y había una multitud. Por eso que en la predicación del evangelio, uno predica el evangelio, hermano, pero yo como predicador no sé a quiénes Dios va a llamar eficazmente. Yo no sé a quiénes Dios va a regenerar y a quién le va a dar fe para que pueda creer y arrepentirse. Eso escapa a mi conocimiento. Pastor Jordan, I was going to just add to that. A lot of our terminology Mucha de nuestra terminología, are really a product of our culture and society. mucha de la terminología que nosotros utilizamos es producto de nuestra cultura. And so a lot of what the Bible teaches is really offensive. Mucho de lo que mucho de lo que la palabra de Dios dice es ofensivo para nuestra cultura. And with our culture, where it's super sensitive, Y nuestra cultura es una cultura muy sensitiva. they have to come up with words, substitute words in place of what the scriptures. A nuestra cultura y a la sociedad le gusta reemplazar ciertas palabras para que los hagan sentirse mejor con lo que están viendo. So, I mean, whenever I have the opportunity, it's clear and simple. Repent, trust in Christ. Así que mi contestación para cualquier persona es que le predico el evangelio y le comparto el evangelio, es: cree en el evangelio y arrepiéntete, pero depende de Dios hacer una obra de regeneración en esa persona para que esa persona pueda creer y arrepentirse. Para mí sería mucho más fácil, hermano, para mí sería mucho más fácil como predicador el poder ver en la frente de las personas salvado por elección de Dios, salvado por elección de Dios. Para mí eso sería muy fácil, hermano. El apóstol Pablo también hubiese querido eso. Pero no, hermano, la elección de Dios es un acto soberano de Él y escapa nuestro raciocinio y nuestro entendimiento. Pero la realidad es que es bíblica, está por todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Okay? One more question to be ending, because we are a little bit past time. What is an indulgence and what was the purpose of it according to the Catholic Church? ¿Qué es una indulgencia y cuál era el propósito de la indulgencia de acuerdo a la Iglesia Católica? Indulgence is just really a piece of paper. La indulgencia era básicamente un papel, It's something that in the medieval church would sell. era algo que la iglesia medieval le vendía a la gente. It was created by a guy named Alexander of Hale. Fue creado por un personaje llamado Alexander. And the whole point of it was it really diminished the doctrine of repentance. Básicamente la indulgencia disminuía la importancia de la doctrina del arrepentimiento. And somehow by trying to get out of prevenial sin, De alguna manera para tratar de evitar o lidiar con este aspecto de la pecaminosidad del hombre, the temporary consequences of it, las consecuencias temporales del pecado del hombre, you would buy this piece of paper. tú comprabas este pedazo de papel And therefore, with the role of the priest, y con la bendición del sacerdote o del padre, con este papel que tú estabas comprando, would somehow remove it. eso removía la culpa y la responsabilidad y las consecuencias del pecado. The whole teaching, though, behind it La enseñanza principal detrás de esto is that Christ and the saints es que Cristo y los santos merited so much favor. merited, what are you trying to Merited, say? earned. Que Cristo y los santos acumularon tanta gracia y tanto mérito personal, Right. And it's stored in a treasure box in heaven.
es que esas cosas están atesoradas en un tipo de financiera en el reino de los cielos. That only the Pope has control and access to Que it. solamente el Papa tiene control para poder accesar esas riquezas que se encuentran en el reino de los cielos. And therefore, if you wanted some of this merit, you purchased the Y indulgence. si tú querías encontrar algún tipo de mérito, querías comprar algún tipo de mérito a favor, pues tenías que comprar esta indulgencia. And by the way, this is the whole reason why Martin Luther wrote the 95 Theses and nailed it to the Y esta es tribune. la razón principal por la cual Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia en Wittenberg, porque él se dio cuenta a la luz de la escritura que esto no tenía ningún sustento bíblico. Es más, en una de las indulgencias dice, si el Papa está tan preocupado por la salvación de los hombres, que él mismo con su dinero compre todas las indulgencias. Obviamente, cuando eso llegó a manos del Papa, ya usted sabe que lo querían matar. Yeah. I was saying that in one of the theses of Martin Luther, he says that if the Pope really loves people, why doesn't he pay with his own money for all the indulgence and he gives them to the people for free? Yeah, it was. Yeah, if the history behind it is really it has more to do with too. Just it really rose on the scene when they wanted St. Peter's Basilica. or Básicamente cathedral el to be built. propósito de las indulgencias, hermanos, era financiar el proyecto del Papa en aquella época de crear lo que hoy existe como la Plaza de San Pedro. ¿Algunos de aquí ha visto por fotos o en video la Plaza de San Pedro allá en Roma? El propósito de la creación de las indulgencias era obtener fondos del pueblo para poder crear la Plaza de San Pedro allá en Roma. And they also would really, in some way, hold people's family members in hostage, saying that they were in a place called purgatory. Y a través de este sistema de indulgencia, ellos entonces mantenían a los familiares de los creyentes, los mantenían cautivos en un lugar que ellos le llamaron el purgatorio. And therefore, if you want your relatives or family members to be freed from that or released or moved on, you bought Claro. an Y indulgence. entonces para tú sacar a tus familiares queridos del purgatorio, tú tenías que comprar una indulgencia. Por eso era que Juan Tetzel decía en sus predicaciones emotivas, tan pronto la moneda caiga en el cofre y suene, un alma del purgatorio sale tan pronto caiga la moneda. Eso era una técnica de manipulación. ¿Dónde he escuchado eso yo hoy en día? Which goes against the authority and teaching of the scripture. Bien, eso va en contra de las escrituras, hermano. Por eso es que esos mercaderes de Enlace TV son descendientes de Juan Tetzel. Yep. Porque están haciendo lo mismo. ¿Tú quieres la prosperidad de Dios? Manda tu siembra a Enlace. Llama ahora. 5 minutos de bendición quedan. Tienes 5 minutos para llamar ahora mismo y dar tu ofrenda. I was saying that we don't have Catholic indulgences, but now we have Christian indulgences. What do I mean by that? When TV preachers in TBN say to people, you want the blessing of God, you need to pay for Yeah, it. prosperity So gospel. we have the same issue. Tenemos la misma problemática, hermano, hoy en día. Y nosotros como evangélicos protestantes, hermano, tenemos que levantarnos en contra de estas cosas y denunciarlas. En el momento en que una iglesia, un pastor, un predicador comienza a decirle a la gente, siembra dinero para que reciba bendición de Dios, están haciendo el trabajo del diablo. Y no me miren con esa cara, porque esa es la verdad. ¿Okay? Una pregunta más del público, hermano, porque estamos pasados de tiempo. Another question from the public. ¿Todo bien? Okay. El domingo que viene tendremos oportunidad para más preguntas, hermanos. Amén. Les agradecemos a todos su tiempo y vamos entonces a cantar para así despedirnos. Pastor Gil, thanks a lot. Thank you. Thank We're you. out of time, but we'll be next week. We'll have some more questions with Pastor Dwayne. Excellent. Okay.